Ya, muy buenos días a todos. Siendo las 9:05 de la mañana, vamos a dar por inicio a esta conversación. Me presento primero, soy Jeremy Figueroa, vicepresidenta de RedMat, y tendré el rol hoy de estar moderando esta conversación. Este conversatorio, que tiene el nombre de Potenciando el rol de las mujeres en el directorio, motivación y formación, es una actividad conjunta entre RedMat y el Instituto de Directores de Chile. Nos van a acompañar en este conversatorio, primero María Ana Matías, presidenta de RedMat, con una charla, la Caja Negra 2.0, y a continuación nos presentará Fadwa Gajardo, también un estudio hablando de los desafíos para este año, ¿ya? Y posteriormente el panel va a estar integrado por Patricia Barriento, que es directora de empresas en el sector tecnológico y financiero, actualmente directora en Bantrust Capital, Alaya Digital, Fundación Emprender y PropTech Chile, fundadora y CEO de E2E Process, además es consejera y mentora de Chile Global. Patricia es ingeniera civil industrial, y debo destacar que Patricia ha trabajado sostenidamente para promover la equidad de género, siendo también directora de RedMat. También nos va a acompañar hoy día Juan Jaime Díaz, ingeniero comercial de profesión con magíster en innovación de la Universidad Católica, miembro del directorio del Instituto de Directores de Chile, director de Proyectos y Asuntos Corporativos del Mercurio, miembro del directorio de la Asociación Nacional de Prensa y del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria. Recientemente acaba de concluir su presidencia en la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile y también se ha desempeñado como académico en casas de estudio a nivel nacional e internacional. Debo destacar también que en marzo del 2019 Juan Jaime obtuvo el premio RedMat Complementariedad de Género en la categoría Comunicador Inspira. Va a integrar por último este panel Anita Marambio, arquitecta, quien participa en el rubro industrial minero y hoy es presidenta de WorkMate y de la Fundación Mininova, miembro consejera de la Zona Norte Pacto Global Chile y recién electa directora de Compromiso Minero. Anita se ha certificado en liderazgo y coaching y además es mentora voluntaria de la corporación Simón de Sirén y Socia Red. Los invito a que todos apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar la primera charla. Así que dejo con ustedes a María Ana para que pueda proyectarnos. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar acá y agradecer al Instituto de Directores de Chile, a FADUA, especialmente por tener este espacio de conversación. Así que espero que sea muy interesante. Yo voy a proyectar. Está. ¿Ven bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a tratar de ir súper rápido, la verdad, para que después vayamos a lo más interesante que es la discusión, pero para entregarles ahí algunos datos interesantes para aportar a esta conversación, contarles los resultados más importantes que tuvimos de un estudio que llamamos Abriendo la Caja Negra. ¿Ya? Y esto partió con una investigación en el 2016 porque queríamos saber cuáles eran los factores que hacían o dificultaban la carrera de las mujeres hacia la alta dirección. Y este año decidimos cómo actualizar esto, pero esta vez con un estudio cuantitativo y que incluimos a 1000 profesionales y acá también una variación, hombres y mujeres, digamos, la mitad hombres y la mitad mujeres de distintas edades y grupos socioeconómicos a nivel nacional. Y esto se realizó en enero del 2024 la muestra. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Aquí los tres primeros, digamos, agrupamos los resultados en tres grandes áreas. Primero, la percepción del desarrollo profesional en general. En segundo lugar, las vivencias que habían tenido estas profesionales durante su carrera y que incluían cosas positivas, o sea, que los había ayudado y cosas que los había dificultado sus carreras. Y finalmente, una percepción de las políticas pro desarrollo de sus empresas empleadoras durante su carrera. Bueno,
En primer lugar, aquí yo diría que uno de los descubrimientos más interesantes del estudio, y que es que el desarrollo profesional es igualmente importante para hombres y mujeres. Y ustedes ven aquí que no tenemos diferencia, incluso las mujeres em, declaran, digamos, un poquito más, pero sin ninguna diferencia estadística, y tampoco tenemos grandes diferencias por rangos de edad. Entonces podemos... ahí sí, no, sí. Bueno, podemos decir que tanto hombres como mujeres tienen las mismas ganas y la misma importancia a su desarrollo profesional. Ahora, cuando esto lo contrarrestamos con, perdón, lo contrarrestamos con otras cosas importantes en la vida, ¿no es cierto? Como la salud, la familia, vemos que el desarrollo profesional pasa a un cuarto lugar. Pero aquí lo interesante también es que es la misma ubicación para hombres y mujeres. O sea, seguimos teniendo no diferencias entre lo que sienten los hombres y las mujeres frente a su desarrollo profesional. Ahora, en términos generales, cuando se les pregunta sobre quién, digamos, o por qué, o de quién era el control de este desarrollo profesional, lo que se llama la agencia de la carrera, también vemos que exactamente hombres y mujeres mencionan el mismo porcentaje en que esto fue debido a sus acciones durante su carrera. O sea, en el fondo, hombres y mujeres sentimos lo mismo y que esto, em, digamos, tiene consecuencias de nuestras propias acciones, lo cual también, digamos, es interesante, y aquí no vemos ninguna diferencia. Cuando ya nos vamos a profundizar un poco más digamos, en ciertos aspectos, empezamos a ver algunas diferencias. Y acá vemos que los hombres muestran una autopercepción más alta cuando se trata de la búsqueda proactiva de nuevos desafíos y responsabilidades. Dicho de otra manera, las mujeres estaríamos un poco menos, digamos, dispuestas a asumir proactivamente ascensos, nuevas responsabilidades, nuevos desafíos. Y esto un poco, digamos, aquí lo vamos a ver después con otras respuestas que se dan, que tiene que ver mucho con la falta de tiempo y la conciliación familiar. Yendo al segundo punto ahora de las vivencias, las percepciones en las vivencias que han tenido hombres y mujeres, y partiendo, ¿no es cierto?, por lo positivo, y acá se les mostraba una lista de cosas o aspectos o competencias que se evaluaba si te habían ayudado positivamente en tu carrera. Y acá se dieron dos grandes grupos. Una de competencias individuales, o sea, cosas relacionadas con tus capacidades propias, y un segundo grupo de elementos estructurales. Esto son cosas que no tienen que ver y que no están al alcance de cambiarlas, digamos, las personas. Vamos a ver el primer grupo, ¿no es cierto?, qué pasó con las competencias individuales. Y aquí podemos ver que hay algunas diferencias. En primer lugar, las mujeres, ¿no es cierto?, mencionan como primera, digamos, competencia que las ha ayudado en sus carreras, las competencias relacionales. En concreto, mi forma de relacionarme con las personas en el trabajo. Y por otro lado, los hombres, digamos, en los primeros lugares mencionan sus competencias técnicas o sus habilidades, digamos, experiencia profesional. Hay una dimensión, ¿no es cierto?, que donde más vemos la diferencia, si bien no tenía tanto peso relevante digamos, en el ranking, pero donde se ve la mayor diferencia y la mayor brecha entre hombres y mujeres, con 11 puntos porcentuales, y que es mi capacidad de negociar ascensos o aumentos salariales. Aquí los hombres declararon bastante más que las mujeres que esta capacidad les había ayudado en sus carreras profesionales. Bueno, en la otra dimensión, digamos, en los elementos estructurales, vemos que no hay muchas diferencias ni del barrio donde vengo, ni mi apariencia física, solamente en el género, donde acá los hombres declararon en mayor medida que las mujeres que digamos, el género les ayudó en sus carreras profesionales. Yendo ahora a la dimensión de las cosas que dificultaron
el avance en el desarrollo profesional, tenemos tres grandes grupos. Estos se agruparon en tres grupos. Uno, los que tenían que ver con el acceso al poder y la influencia. El segundo grupo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, las malas relaciones. Y un tercer grupo que tiene que ver con una autoevaluación crítica de algunas capacidades y gestión propia de la carrera. Con respecto al primer grupo, ya no vemos diferencias entre hombres y mujeres en cómo evalúan sus capacidades de negociación en general para, digamos, negociación de mi posición en la empresa, de pedir ascensos y aumentos. Acá no se vio diferencias significativas entre hombres y mujeres. En el segundo grupo ya sí empiezan a ver y podemos ver algunas diferencias. Y acá, ¿no es cierto?, las mujeres se muestran más temerosas que los hombres a dar su opinión, ya con una diferencia de 17 puntos, en relacionarse con personas influyentes con una diferencia de 10 puntos y en ser vistas como trabajadoras conflictivas en 8 puntos. Entonces ya aquí empezamos a ver una diferencia entre la percepción de las mujeres, donde mencionan las mujeres más estos factores como cosas que han dificultado sus carreras. Y en el tercer grupo, digamos, en la autoevaluación crítica, las mujeres tendrían una menor confianza para asumir nuevas tareas o roles. Y esto también, acuérdense lo que había salido antes, y esto se relaciona fuertemente aquí con el tema familiar. Por ejemplo, he sentido que no vale la pena asumir una posición de más responsabilidad por el costo familiar o personal que esto conlleva. En general aquí las mujeres sentimos el peso, ¿no es cierto?, de tener la responsabilidad del cuidado, y también esto influye en un poco en la autoestima, como por ejemplo decir que he sentido que no voy a estar a la altura de los desafíos para enfrentar mi trabajo, donde las mujeres mencionan esto como una dificultad en mayor proporción que los hombres. Y ahora yendo al último punto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que piensan de las empresas o la experiencia que tuvieron con las empresas donde han trabajado? Aquí esto se agrupó en dos factores. Uno que tenía que ver con política digamos, o acciones de las empresas en cuanto a asegurar la justicia y la transparencia en el ascenso, en las contrataciones, y otra que tenía que ver con la jornada laboral. Y la buena noticia acá es que hay una muy buena evaluación de las personas, de sus empleadores, en general, pero es significativa y sistemáticamente mejor en los hombres. Y ustedes pueden ver acá una brecha en todas las dimensiones donde se ve una mucho mejor evaluación de los hombres. Entonces, ahora, si nos vamos a la segunda dimensión, que es digamos, los elementos de tiempo, que las personas puedan tener tiempo libre para sus intereses, para sus tiempo libre con su familia, acá también vemos una mucha mejor evaluación de los hombres. Entonces, acá hay que, digamos, esto me parece a mí muy interesante como para las empresas, porque si bien tú te quedas con la evaluación general, estamos muy contentos porque nos evalúan muy bien, pero sí yo creo que hay que indagar en por qué las mujeres sistemáticamente están evaluando estas políticas de las empresas en menor medida que los hombres. Bueno, aquí yo termino, esto era lo último que tenía, dejarles tres grandes temas para la discusión, ¿no es cierto? Primero, el mito de que las mujeres no nos interesa, no valoramos tanto nuestra carrera profesional, no es verdad, se evalúa en la misma proporción que los hombres. Segundo, hay ciertos aspectos, ¿no es cierto?, sobre todo en las cosas que han dificultado la carrera, donde sí hay diferencias entre hombres y mujeres. La mujer tiene un perfil un poco más inseguro en varios aspectos. Y tercero, que sistemáticamente las mujeres evalúan peor que los hombres todas las políticas de desarrollo desarrollo de carreras de las empresas. Así que eso era todo. Muchas gracias. Vamos a darle el paso a la siguiente. Voy a dejar de compartir. Gracias, gracias Mary. Interesante información para ir considerándola. Veamos ahora la presentación de Fadwa Jardo respecto a los desafíos que enfrentan los directorios para este 2024.
Lo vamos a ver en materia de lo que nos convoca hoy día, ¿vale? Porque hay varios desafíos. Yo creo que todos estamos súper desafiados con una agenda bien intensa respecto a lo que es el gobierno corporativo y principalmente como este órgano que es el directorio. Así que lo que voy a apuntar para esta presentación tiene que ver con el rol que juegan las mujeres en los directorios y desde la inclusión y diversidad. Y también desde ahí mirar un poquitito, bueno, qué es lo que se está mirando, qué es lo que pasa y además que estamos ya, bueno, estamos en el mes de Junta de Accionistas y probablemente vamos a ver cómo se moviliza de alguna otra manera hoy día el panorama para al menos las empresas abiertas, ¿ya? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, súper. Quizás la primera reflexión es contarles que hoy día los directorios se encuentran en un punto de inflexión y que probablemente ya no va a volver a ser lo mismo. Yo creo que hoy día uno es muy difícil o muy complejo que una persona te diga explícitamente por un tema político que no estaría de acuerdo con que los directorios tienen que ser diversos desde la diversidad, no solo del mundo de las mujeres, sino que hoy día se requieren distintas competencias dentro del directorio y eso es porque más allá del argumento de ser 50-50 en términos de paridad, tiene que ver con que hoy día no es lo mismo porque hemos pasado pandemia, porque hemos visto que hoy día hay una necesidad de controlar riesgo y el tema de diversidad ahí juega un valor relevante respecto de que quienes estarían llamados o convocados a esa mesa debiesen ser las personas que cuentan con esa competencia. No obstante, vemos todavía que existe una brecha respecto de cómo logramos este punto de inflexión en materia de diversidad e inclusión de mujeres en directorio, pero yo también diría en alta dirección, porque es una brecha que vamos a ir chequeando y mirando cómo finalmente se ha ido comportando en el último tiempo. Y quizás en ello, una de las cosas que es relevante de mencionar tiene que ver con que hoy día la sociedad espera cambios profundos, no solamente como hoy día se conforman solamente como los directorios, sino también cómo hoy día funcionamos en temas que se abordan respecto de el perfil de los directores. Existe una necesidad de tener una mayor conexión entre las empresas y en el entorno en donde hoy día nosotros operamos y por tanto esa realidad en donde muchas veces teníamos una mirada de que el directorio ocurría solo como en la sala como concepto, ha ido mutando también a incorporar en la agenda actividades que uno no veía quizás tan a diario y con el apoyo de las redes sociales uno puede ver cómo el directorio va a una faena, está presente, cómo se acerca también a sus colaboradores, a sus clientes y a sus distintos stakeholders. Entonces, yo creo que aquí también ha pasado que ha habido una exigencia mayor respecto como de esta conexión y en esta conexión también entendiendo de que hoy día los inversionistas nacionales e internacionales también tienen expectativas respecto de cuál es el rol que tiene este directorio. Y probablemente el desafío tiene que ver con eso, con que cuando uno piensa y escuchando el estudio de la caja negra, las mujeres se identifican que han podido crecer en su desarrollo profesional a través de estas como el gran atributo como de las competencias relacionales y frente a los hombres en un atributo respecto de las experiencias profesionales. Y eso a mí me habla de complementariedad. Yo creo que aquí no es mejor una posición respecto de la otra, sino más bien que tenemos un abordaje respecto del mundo que es distinto y eso colabora y ayuda a que si uno está en un directorio y en donde quizás nuestras competencias relacionales nos han permitido, por ejemplo, llegar ahí, es un atributo a poner a disposición en ese directorio para tener una mayor conexión con los distintos stakeholders. Entonces, me pasa que creo que también es relevante que cuando uno llega a puestos de dirección, son mis competencias y como yo he llegado, que finalmente las tengo que poner a disposición, más que intentar quizás pensar cuál es el perfil ideal. Creo que la complementariedad hoy día va a ser tremendamente importante, pensando desde la mirada del directorio. Hoy día
yo diría que quizás una de las cosas que uno ve es que los directorios necesitan contar con un mayor grado de profesionalismo en los procesos de búsqueda y de diversidad de perfiles. Y quizás este es un desafío que nosotros vemos no solo en la empresa abierta, sino que también hoy día lo que ha pasado en materia como de profesionalizar, y no es que no hayan sido profesionales, sino que la forma en cómo se realizan esos procesos no necesariamente existe, por ejemplo, un comité de nominaciones, cómo se conforma, quiénes son sus miembros, cómo se articula, cómo hago una búsqueda. Hace unos, yo diría 12 meses, 11 meses atrás tuvimos una charla con distintos headhunters, y una de las cosas que nos decían es que son muy pocos los procesos que pasan también por ello. Y entonces era solo el 7%. Entonces de lo que me está hablando tiene que ver con eso, cómo logramos finalmente vincular un proceso de búsqueda y diversidad de distintos perfiles para poder convocar a esa mesa en un entorno que presenta desafíos que no solamente son financieros o de operación, y en donde no necesariamente solo tienen que ser los CEO que después de un desarrollo de carrera puedan estar sentados en un directorio. ¿Sí? Entonces, esta visión estratégica y de adaptabilidad y flexibilidad yo creo que tiene que estar frente para poder ver este escenario, y somos quienes hoy día estamos sentados en directorios, también tenemos que incentivar esta mirada como de visión global para poder dirigir exitosamente las corporaciones. Algunas cosas que me parecen relevantes, yo creo que cuando uno habla de diversidad o la incorporación de la mujer en puestos de alta dirección, pensando a que estén como en la primera línea del C-suite, yo creo que hoy día las probabilidades de tener éxito en mercado se ha comprobado a través de distintos estudios. Aquí cito a un estudio de Bloomberg, cómo ha ido la evolución también en un tema asociado al mundo financiero, porque esto tiene que también hay lucro por detrás respecto de las compañías, y está perfecto, y quizás entender que una fuerza laboral más diversa aumenta el entorno sobre los activos en casi un 30%. Ahora, hablar de diversidad no quiere decir de solo incorporar mujeres. Creo que tenemos que hablar de la complementariedad que hoy día es necesaria tener también en el directorio. Y eso porque quizás en una de las cosas relevantes, nosotros en nuestro último estudio también, una de las cosas que encontramos es que el gobierno corporativo en Chile todavía presenta desafíos respecto de cómo somos capaces de poder generar un modelo de madurez y en donde los inversionistas nos valoren de mejor forma. Cuando ustedes ven este gráfico, ven que todavía tenemos casi un 30% en los distintos años que nos evalúan de manera regular. Si bien ha habido un aumento, todavía tenemos necesidades de poder estar como en países desarrollados. Y desde ahí la participación también de mujeres en directorio hoy día es escasa. Todavía existen porcentaje o una gran cantidad de compañías que no cuentan con mujeres en directorio. Esto es uno de los desafíos que presenta hoy día, y es un tema país para poder avanzar en esta materia con distintas formas y fórmulas también para poder ejecutar, y ahí podemos discutir, bueno, cuál es la mejor fórmula, ¿no? Yo creo que aquí no hay una fórmula perfecta, tenemos que avanzar. Pero el desafío de avanzar también tiene que ver con que hoy día nosotros tenemos que cuestionarnos dentro de las compañías cómo hacemos esa chimenea, ese tiraje, porque cuando vemos cómo avanzan desde el nivel básico, en donde son 50 y 50, vemos que a medida que va creciendo esta pirámide, realmente es una pirámide, ¿sí? Es una pirámide, y en donde quienes llegan a puestos de alto ejecutivo, finalmente se acorta la posibilidad de que tú también puedas tener posibilidad de entrar a directorios o a estar en estos comités. Hoy día solamente 14,7% de mujeres están en las empresas IPSA. Esto nos tomaría muchísimos años para poder lograr finalmente la paridad. Solo estamos hablando de empresas abiertas. 148 empresas no cuentan con ninguna mujer hoy día, o sea, estamos hablando de organizaciones con 0% de participación de mujeres en alta dirección en el mundo del directorio, y yo creo que por aquí de alguna otra manera tenemos cosas que poder trabajar. Estamos hablando de las empresas más relevantes. Cuando nos vamos a empresas cerradas, también esta cifra es bastante similar. Quizás algunos datos, porque esto también en el mundo es diferente. Podemos ver las compañías hoy día de Estados Unidos cómo se comportan, y cuál es el porcentaje de participación o cuál es el porcentaje de mujeres o empresas que tienen mujeres en sus directorios. Vemos 95%.
y yo estoy entre 4 o más cargos directivos dentro de las compañías. Entonces, desde ahí, bueno, ¿cuáles son las principales prioridades? Pensando en un resumen muy rápido, ahora que se acercan las juntas de accionistas, entender que la diversidad no es algo que finalmente tiene que ver con un deber ser, sino que tiene que ver y tener que contemplar una mirada asociada al tema de riesgo, como tenemos distintas miradas para poder finalmente en este entorno que hablamos hoy día de Buca, ser capaces de poder tener visiones diferentes y complementarias hacia el directorio. Hoy día un compromiso con lograr la cuota cero, yo creo que es relevante pensar que es difícil de pensar que no hay mujeres para esas 148 compañías. ¿Sí? Y yo creo que el compromiso de lograr al menos no tener cuota cero sería muy interesante de poder pensar, y la incorporación de prácticas que disminuyan el sesgo, que me parece que es relevante, para que aquí dejo algunas que son posibles de poder ejecutar sin generar mayores costos en las compañías para poder lograr finalmente a tener un mejor impacto en materias de diversidad e inclusión. Y bueno, promedio de OCDE ya sabemos que es 26, nosotros estamos por muy debajo, así que nada, yo creo que el desafío de todos es poder contribuir, y quienes estamos hoy día en puestos que finalmente son directivos podamos lograr el ir acotando esta brecha, y es el desafío de todos, porque lo que no me gustaría es que si se llegase a aprobar alguna ley o se llegasen a aprobar ciertos porcentajes de participación, quienes hoy día estamos en estos puestos no hagamos nada para ir moviendo esa brecha. También creo que el desafío es nuestro, pensando en que habemos muchas mujeres conectadas el día de hoy. Eso. Excelente, Fado, muchas gracias. Importantes insights, buenas reflexiones también que vamos a profundizar ahora con el panel que vamos a presentar. Se los presenté al inicio del conversatorio, sin embargo, voy a volver y también para que abran sus micrófonos, a Patricia Barriento, Juan Jaime Díaz y Anita Marambio, que nos van a acompañar en esta conversación. A las personas que están viendo el conversatorio, las invito a que si tienen consultas o dudas, al final vamos a hacer un momento para que podamos hacer esas preguntas, y que las dejan en el chat para que las podamos leer posteriormente. Vamos a partir con Patricia Barriento. Pati, tienes micrófono abierto. Y la primera pregunta que te vamos a hacer es respecto a qué opinión tienes acerca del estudio de la caja negra, considerando también los desafíos que ha planteado la FADUA para los directorios este año. Hola, muy buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación. Creo que estos espacios siempre son muy fructíferos para nosotras. A ver, mira, el estudio de la caja negra, yo creo que primero me gusta porque es cuantitativo e involucra a hombres. Y sabes que la verdad no me sorprende de los resultados. Creo que efectivamente, yo creo que las mujeres hoy en día, por ejemplo, en el primer punto, que es cómo percibimos nuestro desarrollo profesional, todas como que pensamos lo mismo, valoramos el tener un desarrollo de carrera. Así que creo que sobre todo en la primera parte, que se llama percepción ¿cómo se llama? Percepción del desarrollo profesional, a mí la verdad que no me sorprendieron los resultados. Creo que hace rato que las mujeres de verdad que estamos privilegiando mucho nuestro desarrollo de carrera y trabajando para aquello. Como también no me llama la atención que lo posicionemos en un cuarto lugar, y que le demos mayor importancia, por ejemplo, a la salud, al cómo hacer los ingresos, al bienestar familiar, al tener la relación con nuestras familias, etc. Y eso, hombres y mujeres. Creo que también, sobre todo las nuevas generaciones, le dan mucha importancia a eso. Me llama también la atención eso de que las mujeres seamos menos, ¿cómo decirlo?, atentas a los desafíos y a tener más responsabilidades. Me, me cuesta quizás el entorno en que estoy en RedMat con tantas mujeres power, me cuesta mirar que no es así, digamos, que de verdad nos gustan los desafíos. Es verdad que nos cuesta muchísimo más por todo lo que han hablado en términos de que las mujeres
tenemos que dedicarnos mucho más al cuidado de nuestros hijos, muchas veces a los cuidados de adultos mayores, y eso efectivamente nos pone un poquito presión al tener que tomar nuevos desafíos o ir a buscar nuevos desafíos. Pero de verdad que creo que cada vez más las mujeres no nos restamos y queremos tener más responsabilidad y más posiciones de liderazgo. Eh, Creo que entendemos perfectamente todo lo que se ha conversado, la importancia que tiene que haya diversidad, y no solo de género, sino de carreras, por ejemplo, en los directores también es súper importante. Entonces, es posible, bueno, las encuestas son las encuestas y es lo que dice, pero por lo menos en mi entorno yo lo que he visto es eso, ¿no? Mucho más ganas, digamos, de tomar nuevas posiciones. Así que yo te diría que en general, y con respecto a la percepción de las mujeres en el último acápite, con respecto a que las mujeres somos más críticas con las medidas que toman los empleadores, las empresas, las organizaciones, yo creo que tiene que ver un poco con eso, que nos ha costado mucho más. Nos gustaría que el avance fuera, si bien es cierto y vemos que el avance ha sido, en los últimos años ha habido avance, existen aún las brechas. Eh, y uno todavía se encuentra por ahí con directores a lo mejor un poquito más de edad, en que te dicen, oye, quizás no te gustaría más estar en tu casa con tus nietos. Todavía existe eso. Eh, pero yo creo que cada vez menos. Entonces, por eso atribuyo a que esa percepción se ve más marcada en las mujeres, siendo más crítica de las políticas que se han ido tomando en las empresas. Gracias, Pati. Bueno, eso que tú mencionas, a nosotros en Rodman nos llamó muchísimo la atención que si hubiésemos hecho el estudio solamente en mujeres no nos habríamos dado cuenta de esa brecha que mencionó Mariana entre hombres y mujeres respecto a la percepción por parte de las medidas que toman las empresas. Así que buen punto, Pati. Voy a darle la palabra a uno de los pocos hombres ahora que hay acá, que es Juan Jaime, ¿cierto? Para que nos cuente un poco cuál ha sido, desde tu perspectiva, la experiencia de incluir mujeres en directorio o qué dificultades han encontrado desde el mismo seno de los directorios. Y si tú consideras que el estudio de la caja negra es una realidad que se vive. Bueno, primero que nada, yo quiero agradecerla que se haya organizado este encuentro, y creo que es necesario cada día más avanzar en este tipo de encuentros para poder conversar temas que hoy día son tan relevantes, ¿cierto? No solamente para el país, sino que importante para el mundo, para el desarrollo del mundo, y tiene otras también connotaciones importantes, como digo yo, para la unión del mundo. Hay cosas que nos dividen, y yo creo que este es un tema que en la medida que va pasando el tiempo nos va uniendo mucho más gente está de acuerdo a la prioridad que hay que darle. Eh, con respecto a mirar, a veces se habla de la mirada, ¿cierto?, de los hombres y de las mujeres. Yo creo que eso ya es una cosa superada, porque dentro de los hombres, dentro de las mujeres, hay matices diferentes en ciertos aspectos que tienen que ver, ¿cierto?, con la equidad y la inclusión, o en algunos pasos estamos bastante iguales. Yo quiero partir quizás haciendo una diferencia que creo que es importante. Muchas veces hablamos, ¿cierto?, de la diversidad, y la diversidad es muy importante, pero la diversidad tiene que ver con una cantidad, tiene que ver con la presencia, ¿cierto?, de diferencias dentro de las organizaciones. Pero no lo podemos dejar fuera para hablar de la inclusión, porque la inclusión, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de crear los caminos dentro de las organizaciones para comprender, aceptar y aprovechar, porque tú puedes tener y tenerlo ahí como para cumplir ciertas metas. Así que siempre creo que es muy importante tener claro que la diversidad sin la inclusión, la verdad es que no funciona. Yo creo que, yendo a tu pregunta después de lo de la caja negra, a tu pregunta, yo creo que cada vez más la gestión en las organizaciones, y cuando incluimos la diversidad, ¿cierto?, y los caminos de inclusión, tiene que ver con los resultados económicos de la compañía. Y ahí te voy a dar algunos ejemplos. Tiene que ver hoy día también con incorporar miradas distintas, porque las miradas distintas enriquecen muchísimo la discusión de ideas en los directorios.
Si nos vamos al primer punto, el resultado económico, hay muchos estudios, no necesariamente concluyentes, porque varios de los estudios se toman dentro de una muestra. Es mucho más fácil, por ejemplo, tomarla, ¿cierto? Como lo hacemos en varios de los estudios en Chile, en las empresas que están de alguna manera cumpliendo las normas 461, la CMS, o las empresas del IPSA, o en Estados Unidos, digamos, o en Inglaterra, de las compañías más grandes. Pero también hoy día existen muchas compañías medianas o pequeñas que están quizás en un desarrollo distinto. Por lo tanto, yo creo que eso son temas muy importantes. Yo creo que en algunas cifras, yo leí algunos estudios de unas universidades norteamericanas que decían que los directorios conformados en forma mixta podían tener del orden de las empresas que representaban resultados del orden de un 20 a un 30% mejores resultados. Estamos hablando de empresas grandes. También decían esos estudios que cuando de repente, por eso hay una composición netamente de un solo género, puede ser, no sé, masculino, por decirlo de alguna manera, tenían resultados menores, y también de puras mujeres, que hay organizaciones que se han creado así, también se produce una baja importante. Por lo tanto, cada vez se demuestra más que incluir la diversidad permite romper ciertas veces lo que se llama una especie de pool de decisiones. Cuando tú tienes una mirada, te quedas con esa mirada dentro de la organización. Cuando tienes más mirada, eres capaz de abrirte a oportunidades. ¿Qué produce esto? No solamente afecta, como decía, positivamente las decisiones, sino también te permite hoy día también que tener una vinculación con los stakeholders mucho mayor. Y que ahí hablamos, ¿cierto? Hablamos de la imagen de la empresa, hablamos de los stakeholders, hablamos de los compradores. Hay también hoy día una exigencia también, sobre todo de los consumidores más jóvenes en esta materia. Cuando tú tienes diversa mirada, también te permite estimular mucho más la innovación. Entonces, por eso estoy hablando de elementos que son fundamentales, pero son concretos en esta definición que vimos de la cantidad de mujeres, o por lo menos la inclusión de mujeres en los directores. Como digo, permite incluso a ciertas compañías, de acuerdo a su actividad, poder tener una mirada sobre nuevos clientes. Porque de repente tú tienes que hacer segmentaciones, digamos, sobre nuevos clientes, o discutir hacia dónde dirige esto la compañía, y una mirada diversa te permite enfrentarlo de una manera mucho más efectiva, sin lugar a dudas. Hoy día estamos enfrentando cambios regulatorios, tecnológicos, sociales permanentemente. Por lo tanto, las empresas están en una dinámica quizás mucho más acelerada en sus cambios, sus tendencias, que lo que hemos tenido en la historia. Y el tener esas distintas miradas te ayuda a poder enfrentar estos caminos que las empresas están enfrentando de rapidez, digamos, en toda en su evolución. Y yo creo, sí, que en eso, y a veces uno tiende a confundirse, que entonces las empresas deben entonces preocuparse, los dueños, los que deciden, generalmente los directorios, de tener que hay que buscar a las personas más adecuadas para los directorios, de acuerdo a sus competencias y de acuerdo también entonces a las habilidades y las actitudes, que obviamente, ¿cierto?, las mujeres y los hombres tienen habilidades distintas en la composición de los directorios. Y eso creo que se ha ido avanzando lentamente, pero se ha ido avanzando. A mí me llamó la atención una de las cifras que vi hace poco, que decía que casi el 70% en nuestro país de las directoras están en directoras nuevas, y se incorporan en los últimos 3 años, ¿cierto? Y los hombres se van renovando, tienen ya mucho tiempo, porque solamente cerca, como cierto, del 20 y tanto % del total de los hombres son nombres nuevos en los últimos años. Y eso creo que también puede tener una mirada compleja si uno lo mira en la cifra, pero también esperanzadora por lo que puede estar pasando. Respecto a tu pregunta también de los resultados de la caja negra, yo fui anotando dónde se producían mayor diferencia en distintos aspectos. Voy a mencionar algunos. O sea, ¿cierto? Uno me gusta asumir desafío y trabajar en proyectos difíciles, y había un gap, ¿cierto?, entre
lo que decían los hombres y las mujeres de 9 puntos. Después se hablaba, por ejemplo, estoy dispuesta a asumir responsabilidades adicionales en el trabajo. Había un gap de 21 puntos, 81 por el caso de los hombres, fueron positivos, y 70% de las mujeres. Otros rápidamente, relacionarse con personas influyentes le costaba mucho más a las mujeres. Las mujeres se muestran más temerosas que los hombres dar su opinión, como 17 puntos. Las mujeres tendrían una mayor confianza para asumir nuevas tareas, otro porcentaje muy importante. Uno de los últimos que mencionaron, prefieren los hombres trabajar por objetivo que por jornada. Las mujeres prefieren, es decir, los hombres prefieren trabajar por objetivo, entre 18 puntos de diferencia. ¿Por qué me llama la atención todos estos puntos? Porque aquí lo que tenemos que referirnos es a cambios culturales que vienen desde la niñez. Es mucho más, porque también aquí estamos hablando de cosas que son resorte, no de las compañías. Y creo que recién se comentaba en el panel, la Patricia, de que no la había llamado, por lo menos que era importante que la situación frente a la actividad de la empresa no era tan mala, pero aquí hay un tema más de fondo. Hay un video muy simpático que está en redes, que una niñita que conversa con varias niñitas en una edad de muy chiquitita, qué es lo que le gustaría hacer cuando grande. ¿Ah? Y ahí los sueños, muchos lo han visto, eran enormes, y la verdad, enormes y diversos. Y después pasa que llega algunos tiempos, esta niñita de, no sé, 5, 6, 7 años, que le preguntaban, llega a las 10, 11, 12 años, y ya el cambio era importante de lo que querían hacer. Y ahí hablamos, siento, la preocupación por las carreras STEM. Entonces, también hay un trabajo cultural, educativo, que hay que hacer mucho antes, porque estos cambios que son propios de los sesgos que podemos tener, la cultura que traen las mujeres en esta respuesta, quizás, yo creo que hay un trabajo enorme que hay que hacer ahí. Sí, muy buenos comentarios, Jaime, Juan Jaime. El individual que se menciona, si no me equivoco, se llama Dream Gap, para que los que quieran buscarlo lo puedan encontrar. Vamos a pasar ahora a la Anita Marambio, que la Anita Marambio se desenvuelve en el rubro minero y se conoce el rubro minero como muy masculinizado. Entonces, la pregunta que te vamos a hacer a ti, Anita, pasa porque, bueno, desde los tiempos en que no se permitía que mujeres entraran en una mina, ¿cierto? Porque era considerado mala suerte. ¿Cómo has visto la evolución en ese sentido? ¿Y cómo unes tus experiencias con las presentaciones y con los comentarios que se puedan haber realizado recién? Gracias, Yaremi, gracias a todos además por tanta gente que nos está acompañando. ¿Eh? Les pido disculpas porque estoy bien ronca hoy día, pero gracias por la invitación a esta conversación. A ver, respecto a lo primero, sí, pues efectivamente, no hace tantos años, en el 96, todavía existía una ley que nos prohibía a las mujeres entrar a ciertos espacios en las minas, así que las que trabajan, digamos, en minería, claramente de ahí en adelante empezamos a desarrollarnos más. Pero yo creo que estos últimos años ha ocurrido un cambio bien notorio. Primero, un dato que el otro día lo estuvimos conversando en un foro que me pareció precioso. El año 2023, casi el 50%, o sea, una de cada 2 personas que se contrató para minería fueron mujeres. O sea, el 48% de las personas que entraron a trabajar en minería son mujeres. El año pasado, el año 2023, es un dato súper relevante. Y si lo vemos en términos muy generales, y en los últimos 10 años, hasta el año de 12 al 22, había un aumento de un 8% y llegamos a ser 15% mujeres en minería. Entre el año 2022 y el 2023, un aumento de 3%, o sea, solamente en un año. Y hoy día somos cerca de un 18% de las mujeres en minería. Entonces, ha habido un cambio bien notorio y que pasa por una decisión que es total, definitivamente, de cambiar la realidad de esta industria. Y que viene acompañada de acciones muy concretas desde las compañías mineras y de todas las compañías, las empresas que trabajamos en el ecosistema. Y cuando nos vamos a los directorios, yo por lo menos veo a modo muy general también números que son bien interesantes, y creo que el juicio de que la minería
es una industria masculinizada, que por supuesto que la es, está cambiando rápidamente. En Codelco, 3 de 7 directores son mujeres, 43%. En Antofagasta Minerals, 5 de 11 directores son mujeres, más del 45%. En Anglo American, 5 de 10, o sea, el 50% del directorio son mujeres. En organizaciones gremiales como APRIMIN, que reúne a más de 130 empresas, 4 de 11 directores son mujeres, y hoy día la actual presidenta, que está hasta hace poquito acá y se tuvo que ir a otra actividad, que es la Dominique Viera, son mujeres, son un 36% del directorio. La Asociación de Industriales de Antofagasta, que reúne a más de 250 empresas, 5 de los 15 directores son mujeres, más de un 30%. Hoy día está recién formado Compromiso Minero, que reúne a más de 100 organizaciones de la academia, agrupaciones profesionales, gremios, empresas mineras, proveedores y el mundo de la innovación y el desarrollo social. 4 de los 9 directores somos mujeres, y me incluye porque fui elegida y estoy muy contenta de esto. Entonces, cuando nos vamos a los datos duros, vemos que a nivel de los directorios, claramente los directorios tanto gremiales como de las grandes organizaciones están haciéndose cargo de este desafío que se nos ha planteado hace años, y ha habido un aumento muy significativo de las mujeres en los directorios. Tener una ministra como Aurora Williams, que además promueve de manera muy importante, digamos, también el desarrollo de las mujeres en la minería y el posicionamiento de mujeres en directorio, yo creo que también nos juega a favor en este proceso. Pero yo creo que algo muy interesante que plantea Juan Jaime también antes, es que hace 15 o 20 años atrás, para las que llevamos más de 20 años trabajando en minería, siempre el tema ha sido la primera, ¿verdad? La primera mujer operadora, la primera mujer en un directorio, etc. Y cuando eres una en 10, por supuesto que la posibilidad de incorporar cosas nuevas es mucho más difícil. Y lo que creo que ha tendido a ocurrir, o tendía a ocurrir, es que las mujeres se terminaban igualando un poco a los hombres, ¿verdad? Siendo uno más del equipo para poder integrarse. Pero hoy día el valor que se está incorporando es de la diversidad. O sea, no estamos buscando lo mismo, estamos buscando la diferencia, estamos buscando mujeres porque tenemos una mirada distinta y porque podemos incorporar ideas y temas que no se estaban hablando antes de los directorios. Entonces, en esa diversidad está el valor. Quizá a diferencia de antes, donde era la mujer que entraba, se sumaba a este equipo donde todos pensábamos más o menos lo mismo. Y yo creo que ahí también todavía hay un desafío en algo que planteaba Fado adelante, que tiene que ver con los perfiles de los directores. Porque incluso de Huntings, que ven esto, y yo en alguna oportunidad lo conversé con uno de ellos, cuando tú pides en un perfil que las personas tengan 10 años de experiencia en minería, 5 años de experiencia en directorios de grandes compañías mineras y otros requisitos de ese orden, la verdad es que la posibilidad que ingresen mujeres, por supuesto que disminuye. Nuestra experiencia para atrás, como tú decías antes, no es tan antigua. Entonces, yo creo que también hay que volver a mirar estos perfiles y entender qué es lo que estamos buscando para los directorios del futuro, para los directorios actuales, y cómo nosotras las mujeres jugamos un rol distinto, complementario en estos directores. Así que yo, como les digo, desde el mundo de la minería estamos muy contentos de lo que está pasando, contentas de lo que está pasando. Creemos que todavía quedan grandes desafíos, porque dejar de ser la primera y dejar de ser todavía una cuota es algo que queremos. Queremos que realmente en algún minuto esto deje de ser un tema en minería, y que las mujeres que además ingresen se queden por largo tiempo. Y yo creo que en eso el rol de las mujeres en el directorio es un rol esencial. O sea, no estamos ahí para la foto, no estamos ahí solamente para marcar una cuota, estamos ahí para hacer un cambio en la manera en la que operamos en este sistema. Eso es lo que te puedo comentar en esto, y el estudio me parece fantástico, coincido totalmente con que el incluir a los hombres en el estudio es tremendamente valioso para poder realmente hacer un mejor análisis.
coincido harto con los puntos que aparecen además marcados, y también me alegra que hay muchos otros los bien cercanos, no hay grandes distancias entre lo que perciben hombres y mujeres que estamos en directorio respecto al posicionamiento. El tema de la conciliación que plantea Juan Jaime es clave, más en una industria como la minería, en la que las mujeres trabajan en turnos, en la que las personas trabajan en turnos más bien, y en las cuales, por supuesto, que entender lo que pasa con las familias es un problema. De hecho, como un dato importante para nosotras es que muchas mujeres, después de tener hijos, dejan de trabajar en minería durante un largo tiempo. Entonces, hay una pega importante que hacer en el trabajo de la conciliación desde las organizaciones, pero también hay un tema cultural que seguir desarrollando, y creo que estamos en un camino correcto en esto de, de tomar iniciativas fuertes para hacer estos cambios. Por lo menos en esta industria creo que ha tenido muy buenos resultados. Buenísimo, Anita. Buena experiencia la que nos comentas, porque muchas veces dentro de los motivos que se esgrimen para justificar o argumentar por qué no existen más mujeres en posiciones de alta dirección o en directorio, es porque no existen mujeres preparadas o porque no están dispuestas a irse a regiones. Y justamente la experiencia de usted de alguna manera contrarresta esto. Así que muchas gracias, muy interesante. Los quiero invitar a los tres panelistas a que reflexionemos sobre cuáles creen ustedes que podrían ser el camino para lograr llegar a la equidad, considerando problemas sistémicos, estructurales, y un poquito, la pregunta es una reflexión un poco más abierta, eh, así que les cedo la palabra. Vamos a partir por Juan Jaime, que lo invito ahí. Sí, a ver, eh, primero que nada, yo creo que gran parte, y que lo voy a recalcar, tiene que ver, ¿cierto?, con la educación que tengamos, porque hasta ahora estamos tratando de buscar soluciones dentro de decisiones que pueden tener las empresas, y que obviamente las empresas de repente no deciden necesariamente lo óptimo de acuerdo a las realidades, las circunstancias, las complicaciones que puede tener. Hoy día, miremos la situación que vive la empresa. Estamos enfrentando uno de los cambios no solamente tecnológicos y no sociales en el mundo, que todavía estamos tratando de entender qué pasa. Eso es lo que le pasa a la empresa. Y si eso lo llama a nuestro país, quizás hay que multiplicarlo por 2, digamos. Entonces, es bastante a veces complicado tomar las decisiones correctas sin tener claridad los efectos que puede tener en el mediano y largo plazo. Por eso que hay que ir empujando esta cultura que hablamos. Y creo que un tema cultural que tiene que ir partiendo de mucho más abajo es importante. Pero seamos pragmáticos, tu pregunta, yo creo que para avanzar en la equidad, la diversidad que estamos hablando, y siempre, por favor, ¿cierto?, en la inclusión, incorporemos la inclusión, porque por lo que hablamos son las acciones que hay que tomar para que no pase lo que tú decías, que cuando tú estabas sola ahí al final te sumaba ya la manada, digamos, porque no podías trabajar. Y eso es un tema que no tendría por qué ser porque existe una mujer, eso deberían ser prácticas, aprovechar la fortaleza, y eso no se hace por un tema cultural, tanto de los hombres como de las mujeres. Pero yo, como camino, recomendaciones, creo que es importante el trabajo y ahora voy a salirme de esta educación que hablamos, que se tiene que hacer dentro de las empresas. Y yo quiero mostrarle leía una lista que salió, un informe que salió hace muy poco tiempo atrás de la OIT, del gobierno y de otras agrupaciones de la sociedad civil, donde mostraban cómo estaba el número de directores. Ahí voy a pasar un tema peliagudo, pero no voy a entrar en detalle, que son siempre como las cuotas, el número de directores en las distintas empresas, y era interesantísimo cómo se está moviendo. Pero si tú le miráis la mirada amplia, daban a veces pena cómo se están tomando las decisiones. Por ejemplo, había empresas del sector público. Entonces, qué fantástico el nivel de directorio. Llegamos a una empresa, no voy a decir nombre, que tenía el 80% de mujeres en el directorio. Genial, decía. Vamos a ver cuánto tenía en
en las grandes administraciones, en el C-level, ¿te fijas? 20% de mujeres. Y en la introducción digamos, si nosotros sabemos que en Chile, por ejemplo, hay un 60% del mercado laboral estimado, aproximadamente un 40% de mujeres, aquí eran 20%. Entonces, tampoco podemos tirar este asunto como diciendo, ¿sabes qué más? Voy a dar la cara y mostrar que tengo el 60%, y lo vi en muchísimas empresas que tenían 60 o 70%. Si ese no es el tema. El tema es que las mujeres, hay que aprovechar las mujeres, la capacidad de las mujeres en distintos niveles de la empresa y tratar de ir formando que lleguen mujeres arriba para que lleguen las mejores a los directores. Y ahí entonces a tu pregunta, yo creo que ahí las empresas hoy día tienen un rol muy importante que hacer, porque tienen que los directorios revisar en sus empresas, porque hoy día hay muchos sesgos que vienen de antes, incluso en las políticas. Yo no hablo ni siquiera de malas intenciones en las empresas. Los directorios tienen que ser directores mucho más de terreno y ver y comprometerse y revisar las políticas y que la política está perfecta, pero ¿cómo la implementamos? Se está tomando la decisión, porque a veces no son los hombres, las propias mujeres las que tienen los sesgos, los que hablábamos anteriormente. Entonces, yo creo que el trabajo que hay que estos sesgos inconscientes que se producen en la empresa es un trabajo que se puede hacer al interior de la empresa por parte de los directores. Creo que también lo que hablamos, fomentar visitas. Y lo otro que es re importante, cuando entran directores, ya hablamos del porcentaje de directores jóvenes, mujeres que están entrando a la empresa, hay un tema de la capacitación. Si uno tiene que aportar no solamente con su visión o su preparación o lo que es propio, digamos, de su género. Hay elementos que tienes que aportar y tienes que aprender. Entonces las empresas también tienen que ser responsables de capacitaciones oportunas y de verdad que construyan a todas las personas nuevas que están entrando. Yo creo que la empresa también tiene un rol muy importante en eso. Gracias, Juan Jaime. Patti, te cedo la palabra también en esta misma reflexión. Sí, mira, yo creo que coincido mucho en lo que está diciendo Juan Jaime. Para mí lo primero es este es un tema cultural y todos los procesos culturales tienen su tiempo, se demora y en eso tenemos todos que actuar. También creo que hay un tema más de educación, o sea, yo creo que hoy día algo pasa que los niñitos hasta en la primaria, todos son buenos para matemáticas, todos son buenos para ser científicos, todos son buenos para las carreras de STEM, digamos. ¿Qué pasa? Que al fin vamos igual que la pirámide que mostró Fadwa en cuanto a las empresas, la jerarquía en las empresas. Se va como saliendo menos mujeres que están interesadas por estas carreras. Y hoy día en el mundo de la innovación, la tecnología, es súper importante que cada vez haya más mujeres que se interesan por estas carreras. Entonces creo que ahí hay un trabajo, aguas abajo, que hay que hacer también en la educación, en los colegios, para que haya más interés. ¿Y qué se hace con eso? Más mujeres referentes, más mujeres como la Anita, en minería, más mujeres en el mundo mío financiero, tecnológico, que también somos menos, es tener más mujeres referentes, ver que también hemos tenido mucho que surfear olas en nuestros desarrollos de carrera, pero que se puede, y eso de verdad que sirve mucho que seamos a lo mejor más mujeres, más mentoras. Y también es que nos atrevamos más. Yo creo que las mujeres de repente no nos creemos el cuento y bueno, en el estudio de la caja negra un poco sale eso, ese temor a veces a opinar, ese temor a negociar, ese temor que nunca creemos que estamos preparadas y tenemos que estar estudiando y estudiando y estudiando permanentemente. Creo que esas cosas también nos van a ayudar a cada vez irnos mostrando más y avanzando más hacia la equidad, porque sí estamos preparadas y no necesitamos tener tantos pergaminos para estar en los directorios. Creo también importante es hoy día, y me toca verlo en el directorio en que estoy, y en general en todos los directorios, hay una necesidad imperiosa de que los directores nos conectemos más con el negocio. Antiguamente, los directores eran mucho de mirar el EBITDA, los estados financieros, el balance, las FECUS, etc. Y se tomaban 2 cafecitos, 3 galletas y sería.
hoy día hay una necesidad imperiosa de que los directores se conecten con el negocio. Por ahí alguien dijo esto de salir incluso a terreno, creo que fue Fadua. Y eso a mí me ha pasado. Y creo que ahí nosotros tenemos una competencia comparativa, que es la de relacionarse, porque ahí sí que se necesita relacionarse. Cuando tú tienes que empezar a incorporar, a trabajar con operaciones, con incluso recursos humanos, por ejemplo, para estudiar, los directores tenemos que hoy día además estar llanos a entender las nuevas leyes. Acá no se ha dicho mucho, pero los directores tenemos que saber, por ejemplo, cómo nos impacta la ley Karim, que es una nueva ley. Tenemos que analizar adentro del directorio. Entonces, a veces no solo son competencias técnicas, yo soy financiero, soy legal, yo soy ingeniera y me he tenido que estudiar las leyes, tengo que estar atenta a las matrices de riesgo, tengo que estar atenta a los temas de auditorías y compliance. Hoy día las empresas con la normativa 461 y la nueva ley de delitos económicos, de verdad que nos pone a los directores en una posición en donde tenemos que mirar un ámbito muy, muy amplio de temas. Y eso no nos podemos quedar atrás y decir, bueno, es que yo no sé de sostenibilidad, no sé de temas de medio ambiente. Tenemos que estudiar. Y ahí, insisto, es que las mujeres tenemos que creernos el cuento porque somos capaces que vamos a poder aportar, incluso en temas que a lo mejor no estábamos acostumbradas a estar cuando fuimos gerentes o qué sé yo. Eh, con respecto a si las cuotas, que como decía Juan Jaime es un poco peludo el tema, y si son un camino hacia la equidad, yo personalmente tengo mis aprensiones. Entiendo que efectivamente si no le ponemos acelerador a las cosas, efectivamente cuesta que pasen. Hemos tenido grandes avances, el mismo estudio, el quinto estudio que le hizo el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, con la OIT y Chile Mujeres, dice que se observa una tendencia al alza con un aumento de 5,4 puntos porcentuales entre el 2020 y el 2023 en directoras mujeres en los directorios. En el rubro mío, que es de finanzas, hemos crecido entre el 2020 y el 2023 6,2 puntos porcentuales. Entonces, efectivamente se han ido haciendo avances. Es posible que sean lentos, estamos hablando de 4 años, pero sí también creo que a mí me preocupa a veces de las imposiciones. Entonces, a mí me gustaría ahora con la nueva ley del Comply and Explain, creo que efectivamente se aplana bastante y ayuda bastante, pero creo que hay que hacer hartas cosas como las que mencionaba anterior. Coincido en la capacitación también. Yo vengo del mundo del retail, tuve 20 años trabajando como gerente en multinacionales del retail y cuento esto y es algo personal. Cuando me llaman la Junta Accionista para ser directora de una empresa financiera, yo dije, chuta, ¿qué voy a hacer ahí? Y me vino todo esto que estoy conversando y todo lo que nos ha ayudado RedMat, porque RedMat en esto nos ayuda mucho a decir, no, pues si puedes, no importa que sea financiera, vas a estar, si pudiste llegar a donde estás, es porque también puedes. Eh, y me lancé, y hoy en día estoy en una industria que no es mi rubro, y me han ayudado mucho con lo que decía Juan Jaime, con la capacitación. Me han capacitado mucho, ahora me tengo que certificar incluso en el CAM, que es una cosa muy importante, me están capacitando, entonces creo que las empresas tienen que también ahí trabajar para que efectivamente se dé la inclusión y no solo la diversidad, porque con todas estas medidas te están incluyendo a realmente a que tú generes valor dentro de la compañía desde la diversidad, desde tu posición de mujer. Y por último, yo diría la importancia de que hayan más organizaciones como RedMat, mi organización, en donde visibilicemos a las mujeres que van avanzando, pero realmente una visibilización para que vuelvan a ser estas mujeres referentes. ¿Qué están haciendo los directorios? ¿Qué generación de impacto hubo en la compañía al haber ingresado una mujer en el directorio? Y yo creo que eso, así como hacemos el estudio de la caja negra, podríamos hacer eso, o sea, ir haciendo un seguimiento, un follow-up de cómo realmente han mejorado las compañías con mujeres en los directorios. Y eso, evidentemente, va a ayudar, creo yo, a seguir avanzando en el camino de la equidad. Gracias, Patti. Sé que estamos en la hora y me voy a tomar el permiso de los panelistas para que podamos seguir conversando unos minutitos más. Los dejamos invitados a que puedan quedarse todavía.
la conversación está muy interesante. Y Fadwa, aquí te quiero hacer una pregunta respecto al comentario o al slide donde aparecía que para las empresas IPSA tomaría 64 años alcanzar la paridad. Además de las actividades prioritarias que mencionaste para los directorios con miras a disminuir esta brecha, ¿qué otros mecanismos consideras tú que pudiesen implementarse para aportar a este objetivo? A ver, cosas como prácticas que hoy día se están haciendo para poder aumentar como a nivel de directorio, que yo creo que es una sola cosa. Primero, aquí una de las cosas relevantes es que el controlador y los accionistas son los responsables finales de incorporar o querer diversificar su directorio. Por tanto, el mandato viene muchas veces desde el accionista en un trabajo conjunto y ahí el rol súper importante que tienen los presidentes de las compañías, ¿no es cierto?, que son quienes muchas veces están más cerca de aquellos accionistas que tienen un pacto controlador y por tanto ahí yo diría que el trabajo de ese presidente ha sido el ir articulando comités de nominaciones y en ese comité de nominaciones, cuando yo digo hacer búsquedas profesionales, es salir a buscar y es un gran desafío. Aquí veo conectado a Juan Pablo que nos ha tocado hacer un par de proyectos juntos de búsquedas profesionales, por ejemplo, y el desafío es encontrar más allá de los típicos nombres, que yo creo que también es mucho más fácil siempre proponer a los mismos y también es complejo abrir esos espacios a otros nombres. Yo te diría que eso es un desafío que uno tiene cuando uno está en el rol de director, cuando uno tiene el rol de profesionalizar en las empresas cerradas y generar gobierno corporativo, eh, porque es más fácil llamar al que uno conoce, ¿no? Pero estáis repitiendo la práctica. Entonces, lo que yo siempre digo es que en esa búsqueda profesional, nosotros ahí en el instituto siempre vamos como generando esta práctica de mirada más de largo plazo, que sea sostenible, que se entienda cuál es el perfil, qué es lo que se busca, el para qué va a estar esa persona llamada a la mesa y también generando algunas reglas claras que yo creo que no son tan explícitas cuando uno entra a un directorio. Y esas reglas son que cuando tú comienzas o ingresas a un directorio hay que dejar súper claro, si bien uno puede salir, la relación se puede cortar en cualquier minuto, pero dejar súper claro que vas a estar en un periodo de X tiempo, que eso es lo que buscamos para que no sea difícil el que tú también te puedas planificar que el periodo es de 4 años, 3 años, el que sea, que podría ser renovable, pero que no es que te vas a quedar toda la vida en ese directorio, para promover también e incentivar la rotación de todos los miembros del directorio, o sea, generar acuerdos de gobierno corporativo y que no quede en un velador o en una política de gobierno corporativo que no se use y que no tiene sentido. Entonces, yo creo que eso y después tensionar un poco las ternas es algo que hoy día se hace con la idea de que ternas o 4 candidatos, 2 y 2, y invitar ahí a reuniones que sean más un poco como proactivas para conocer a esos nuevos candidatos que finalmente no necesariamente van a ser CEO, que eso también hay que desafiar a las empresas y a quienes te llaman a que no busques solo CEO, porque si no tenemos menos Ujú. porcentaje de mujeres que están hoy día ahí. Hoy día hay otros desafíos también en las compañías que tienen que ver con tener una mirada comercial o tener una mirada como más integral de temas de sostenibilidad, entonces también de poder abrir esa oportunidad de buscar otras competencias. Y yo creo que cuando las empresas están abiertas a eso, es posible abrir espacios a otras profesiones también. Lo digo por experiencia propia, por mi profesión, que no soy ingeniero, soy psicóloga de formación y mi mirada tiene que ver con lo que yo he tenido que desarrollar en mi carrera profesional. Entonces yo creo que ahí uno también tiene claro qué es lo que yo puedo aportar y yo creo que ese pitch tiene que estar súper claro que yo también puedo aportar y que en qué empresas quiero estar y en qué empresas no quiero estar porque no van ligadas a mi propósito personal. O sea, eso tiene que estar muy claro. Eso, que sé Gracias. que hay poquito tiempo, así que Sí, gracias, estamos Fadwa. súper pasados. Vamos a hacer dos preguntas más. Primero para Anita, después terminamos con una pregunta que le tenemos a Mary y después, si los que se quieran quedar, podemos hacer un par de preguntas del chat. Anita, tu sugerencia de cómo podemos revertir, mejorar. A ver, súper corto, porque yo creo que harto está dicho. Lo primero para mí, como para nosotras las mujeres, yo creo que tiene que ver con el coraje de jugar, participar y realmente participar activamente, ¿verdad? Por ahí alguien en el chat decía,
atrevernos a hacer las preguntas difíciles. Yo creo que es un rol que estamos llamadas también a hacer desde donde venimos y hacia donde queremos ir en las organizaciones. Los directorios tenemos que ser capaces de agregar valor al negocio, no solamente controlar lo que se está haciendo y asegurarnos que las cosas vayan ocurriendo por ciertos caminos, ¿verdad? También ir aportando en este trabajo conjunto. Coincido totalmente con la importancia del trabajo más de terreno, en la medida en que no interferamos con los roles de la administración, pero conocer el terreno, conocer el negocio es clave, digamos, para el rol de los directores y de las directoras, y ahí totalmente de acuerdo con la Patti. Yo creo que en este terreno el rol del relacionamiento, el rol de las conversaciones, el rol de escuchar a las personas dentro de la organización es súper importante, y nosotros de ahí como mujeres yo creo que tenemos una virtud en la manera en la que abordamos esto que yo creo que es súper valiosa en general. Coraje. Lo segundo es la construcción de nuestras redes. Yo creo que hoy día nos cuesta un poco más todavía, por ejemplo, salir, tomarnos un café, tener conversaciones de negociación. Alguien antes decía, los hombres negocian hasta jugando golf. Nosotras somos más pudorosas en estos espacios, ¿cierto? Nos cuesta. Y por lo tanto yo creo que también abrirnos a esto es algo importante en lo que tenemos que empezar a movernos. Y lo último para mí es un trabajo de más de largo plazo. Empezar a trabajar con los niños, las niñas en los colegios, en los institutos técnicos, en los institutos profesionales, por supuesto las mujeres en las carreras STEM. Hoy día yo creo que hay también ciertos prejuicios. Hoy día muchas mujeres entran a carreras STEM, o más mujeres, y hoy día muchas mujeres entran a la universidad. Lo que pasa es que lo que ocurre después a veces se ve truncado el camino. Entonces, yo creo que creernos el cuento, que las niñas empiecen a ver que existen esas posibilidades importantes. Para mí, el primer paso, antes de que tuviéramos una mujer presidenta, probablemente si tú le preguntabas a un grupo de niñas en un colegio dónde pensaba estar, ni una decía, pienso ser presidenta. Hoy día sí. Pero sí muchos niños. Era algo entendible, ¿verdad? Entonces yo creo que esos lugares referentes en los cuales las niñas y las jóvenes empiecen a ver, y las mujeres que hoy día están avanzando en esto, y también la generosidad de las que están y estamos en ciertas posiciones de acoger y de abrir espacio para más mujeres. Para algo estamos en los directorios, no solamente, como les digo, para brillar, también para hacer brillar y aparecer a otras mujeres que tienen tremendas virtudes y competencias que son distintas. En nuestra organización nosotros hoy día estamos armando un directorio y la línea de gerencia trayendo personas de otras industrias, porque creemos que también la diversidad dentro de la industria minera, y solamente nos movamos personas que trabajamos en minería, es válido pensar en por qué no traer personas de otras industrias, por qué no traer mujeres de otras industrias a la minería, para que conozcan y se sumen a este proyecto. Eso. Gracias, Anita. Mary, para ir cerrando y de manera breve, una reflexión final de este encuentro. Sí, bueno, súper interesante primero que nada, y yo voy a agregar un tema que no se ha tocado mucho y que me parece súper trascendente, y que es que mientras las mujeres tengamos la mayoría de la responsabilidad del cuidado de los hijos, va a ser súper difícil lograr, digamos, este avance rápido. Lo dijo la Claudia Goldin en su estudio que le dio y por el cual le dieron el premio Nobel, que la brecha entre la digamos, desarrollo profesional de mujeres y hombres comienza cuando la mujer tiene el primer hijo, y eso nunca se recupera. Y la verdad que se ve reflejado también en el estudio, o sea, el que las mujeres estén menos dispuestas a asumir mayores responsabilidades y cargos más desafiantes no tiene que ver con que no quieran. O sea, la verdad que todas queremos, y en eso ahí coincido con la Pati, y estamos todas súper dispuestas. El problema es que muchas veces no se puede, y esa como costo alternativo que tenemos las mujeres en esto es súper grande. Y eso se ve, o sea, el hombre tiene a una señora generalmente en la casa que puede quedarse con los hijos y tomar viajes y en el fondo poder desarrollar eso.
Eso me parece súper relevante y ahí en el fondo es un trabajo de la sociedad completa, no solo de las mujeres o de los hombres, completo de la sociedad. Y aquí hablo de las empresas, de las políticas públicas. Hay experiencias internacional realmente en políticas públicas que han podido equiparar esto, han podido lograr una mayor corresponsabilidad en esto. España es un ejemplo interesante. La ley parental en Chile, desgraciadamente, no ha funcionado mucho, creo que es el 0,2%, es la última cifra que escuché de hombres que accedían a este beneficio. Entonces yo creo que ahí está, y la verdad que yo quiero aquí exagerar un poco porque el problema es complicado. Estamos teniendo cada vez una menor tasa de natalidad. ¿Qué significa? Que nuestro país va a estar envejeciendo rápidamente y si tenemos muchas mujeres empoderadas con ganas de desarrollarse y todo, la verdad que la tendencia a que tengan cada vez menos hijos es grande. Entonces yo creo que esto es un problema completo de la sociedad. Aquí hay que tomarlo como equipo y como familia y la verdad que casualmente en las últimas foros, discusiones con que he estado, las mujeres que estábamos ahí, que habíamos logrado tener un desarrollo profesional, muchas decían, no, esto es gracias a que mi marido me ayudó, estuvo conmigo, en una época se quedó él cuidando a los niños, a mí me pasó lo mismo. Entonces, yo creo que está clarísimo aquí, equipo y empujar esto, digamos, para que haya un emparejamiento en las condiciones entre hombres y mujeres de la complementariedad en el cuidado. Bueno, muchísimas gracias, Mary. El tiempo nos pilló, así que tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias también a los asistentes y a los que se pudieron quedar hasta ahora. Las preguntas que sé que quedaron en el chat o que pudieran haber quedado, las queremos tomar en una próxima oportunidad, en otro conversatorio, pero por ahora el tiempo nos alcanzó. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Adiós, Muchísimas gracias. Chao. Excelente.